Hola, muy buenas. Bienvenidos a Motion Center y bienvenidos a este vídeo especial. Y digo especial porque muchos habéis preguntado qué hacer con esos problemas de cuello recurrentes que aparecen. ¿Sí? Pues vamos allá. Lo primero vamos a hablar de las causas que suelen provocar esos problemas cervicales. Una de las principales causas es el estrés, esa tensión que nos llevamos a toda la zona de los hombros, del cuello, de la mandíbula incluso. Otra es la falta de actividad física o el sedentarismo. Otra sería el mal descanso, la mala recuperación por las noches. Y otro sería el mal alineamiento de nuestras estructuras corporales. El tiempo que mantenemos una mala postura nos convierte en gárgolas en esa postura. Me explico. Si yo paso aquí muchas horas trabajando, si yo paso muchas horas aquí conduciendo y si yo paso muchas horas aquí viendo la televisión, al final yo me convierto en una gárgola que está en esa posición. Esa posición causa muchísimos problemas en toda esta zona, los músculos se van a revelar, van a referir dolor, van a pedir que les saquemos de ahí, que les liberemos un poquito, sobre todo a los que están más tensos, y nos van a pedir ese cambio. Por eso vamos a plantear una serie de estrategias para mejorar todos estos problemas. Vamos a hablar de distintas fases con los problemas de cuello. Una primera sería la fase aguda. Ese día que me levanto y no me puedo mover o que he hecho un gesto y ya no me puedo mover, estoy con el cuello que me duele, que me molesta, que lo noto rígido, incluso que ya esa tensión me provoca dolores de cabeza. ¿Qué vamos a hacer en esa fase aguda? Vale, lo primero que vamos a hacer es poner calor con una manta eléctrica. Con esa manta eléctrica en toda esta zona, incluso en la zona de la espalda alta, en la zona del cuello, pondremos calor para que toda esa tensión vaya desapareciendo. Podemos usar algunas cremas que tengan, por ejemplo, árnica para que relajen también toda esa zona. Y luego vamos a ver un automasaje y un solo ejercicio que vamos a hacer en esta fase aguda. Vamos con el automasaje. La musculatura que más acortada suele estar es la musculatura de aquí delante. ¿Qué masajearemos? Con pelota podemos masajear la zona del pectoral que se encogerá e intentar alargarlo un poco a la vez que masajeo, siempre que no haya dolores. Puedo movilizar el hombro, ir abriendo un poco esa posición de aquí cerrada, aquí abierta. Otra de la musculatura es la zona del dorsal ancho. El dorsal ancho le puedo dar con pelota, también le puedo dar con pelota a la pared, pero una de las cosas que mejor funcionan, si tenéis un foam roller, es echarnos al suelo, como he dicho, siempre que no tengamos molestias, dolor, etcétera, que no sea peor el remedio que la enfermedad. Me pondría boca arriba, iría un poco de lateral y pasaría todo ese dorsal ancho que es rotador interno y me lleva el hombro también a esa posición. Otra de las musculaturas son los bíceps. Los bíceps insertan aquí arriba y también nos están rotando interno y llevando a esa posición. Entonces, muchas veces los bíceps también están cargados por estas posiciones que tienen que ver con la flexión del codo y podemos masajearlos también. Vamos un poco más hacia el cuello. Esternocleidomastoideo, ese musculito que va de la zona anterior hacia la zona posterior. Si giramos un poco el cuello hacia el otro lado, aquí podemos masajear ese músculo. Mucho cuidado aquí, más si es las primeras veces que lo hacéis, porque suele provocar bastantes molestias los días posteriores y bastantes agujetas. Así que os recomiendo que empecéis despacito, un día, y vayáis probando a aumentar la dosis en los días posteriores si veis que vais bien. Luego, esta musculatura de los maseteros, esta musculatura masticatoria,
la vamos a dar en círculos en ambas direcciones, porque muchas veces durante la noche o con las tensiones del día tendemos a tensar el cuello, la mandíbula también, vamos a relajar también esa zona de los maceteros con circulitos. ¿Cómo no? El trapecio. Este sí que imprescindible darle un buen masaje con la pelotita, y si tenéis una columna, una pared contra la que podáis apoyaros y generar un poco de presión, podemos generar inhibiciones en esa zona, aguantar ahí el punto de dolor durante unos 60-90 segundos hasta que vaya disminuyendo y vaya relajándose el músculo. Luego también la musculatura suboccipital, la que está debajo del cráneo, la podemos meter los dedos pulgares y relajarla. Ya notaréis que ahí en esa zona también todos estos músculos que vienen y se insertan en esa zona suelen provocar bastante molestia, bastante dolor. También podría hacerlo con la pelota y también con la pelota a pared si lo veis cómodos, o también con el rodillo tumbados boca arriba. Podría trabajar esos suboccipitales. Y una última cosa sería el cuello, ya más en general, toda esa musculatura, que la podría dar con un palito, con cualquier palo que tengáis por casa, de escoba, etcétera. Ahí puedo, siempre muy suave, igual que los esternocleidomastoideos, siempre muy suave ese masaje de esa zona, que no genere mucho dolor, porque hay veces que se piensa uno que si le doy más fuerte se me va a quitar el dolor. No, si le doy más fuerte, al final voy a provocar más inflamación y voy a provocar más dolor. Siempre que tiene que ser, y sobre todo en el cuello, algo cariñoso. Estos serían los automasajes, y luego el ejercicio que yo os propongo para mejorar esa posición en esta primera fase aguda es el ejercicio de la A, que lo podemos hacer en el suelo, que es dibujar una A con los brazos, juntar las escápulas aquí, y veis que ahí me salgo de esta posición para meterme en esta. Me tumbaría boca abajo en el suelo, que estuviera cómodo, juntaría primero las escápulas arriba y abajo, y luego iría con los codos y luego con las manos. Lo importante es que trabajemos con esas escápulas juntas atrás y luego ya nos llevemos el hombro para generar un buen timing de movimiento. Aquí acabamos con la fase aguda. Vamos a ver cuál sería la siguiente fase. Sería una fase intermedia. Una vez que pasados 2-3 días ya se me ha pasado esa tortícolis, ese problema más agudo, incapacitante, pasaríamos a una fase donde todavía me noto molestias en el cuello, pero ya no es eso de no me puedo mover y me duele un horror. Decir que si cualquiera de estos ejercicios, cualquiera de los movimientos molesta y empeora, tendremos que quitarlo y tendremos que pasar a los siguientes, ¿sí? Eso en cualquiera de las fases. Tenemos en esta fase intermedia un aparato que a mí me gusta mucho, que suelo recomendar, y es un aparato para masajear las cervicales. Este aparato simplemente se enchufa la luz y hace el efecto de la pelota cuando nos la pasamos en la pared, por ejemplo, y además da calor. ¿Dónde me puedo poner con mucho cariño también? Porque son un poco duros, pero con mucho cariño me puedo poner este tipo de aparatos en toda la zona torácica, en toda la zona interescapular y en toda la zona del cuello. Ya veréis cómo eso relaja bastante toda la musculatura si lo hacéis con cariño, repito. Luego, ejercicios. Tenemos el gato y el camello. Me vendría a esta posición y desde aquí resetearía un poco la anterretroversión para comprobar que desde
abajo, desde la zona lumbar, no hay molestias que puedan estar subiendo hacia arriba o malas alineaciones, y de ahí haría gato, haría camello, suave, lento, movilizando toda mi columna desde el sacro hasta la cabeza. De aquí puedo sacar unas panteras como si quisiera juntar la colita de la pantera con la oreja y la colita de la pantera con la oreja. Este sería más. En este plano me vendría ahí a querer juntar y a querer juntar. Ahí estoy generando toda esa movilidad que muchas veces solo con movilizar alivia. Vamos a hacer ahora la letra T en esta fase. Sería como la A, pero nos venimos a este otro plano, igual, juntando escápulas y llevando el codo y luego la mano. Me coloco en una T, llevo las escápulas a juntarse, atrás y abajo, luego ya llevo codo y luego mano. Notaréis que estos ejercicios estiran toda esta musculatura, que además si les hemos dado primero el automasaje para que relajen y luego además les hemos ayudado a estirarse, va a mejorar todo lo que tiene que ver con la postura y con la movilidad. Vamos a pasar a uno de movilidad más específica de cuello. Si noto que todavía tengo molestias, que me sigue doliendo el cuello, que no me noto cómodo al moverlo, voy a ayudarme con una toalla porque me va a dar un poco de cariñito en la zona. Me va a estar ayudando a sentirme seguro. Con la toalla puedo realizar esas movilidades de flexión, crezco, crezco, crezco y extiendo. Ahí si me noto cómodo, me puedo quedar unos segundos. Si no me noto cómodo, simplemente bajo, voy hasta que pueda sin que haya dolor ni molestia. Luego podemos hacer las flexiones laterales. Luego podemos hacer unas rotaciones. Me puedo ayudar con la toalla, tirando un poquito y ayudándome a rotar. Cuidado que no se mueva esto, que sea el cuello el que se mueva. Y luego vamos a hacer un poco de movilidad delante. Esta sería la del ordenador, atrás. Delante, atrás, lo que yo llamo hacer la gallinita. Si te sientes cómodo, podemos obviar la toalla, puedes realizar estas movilidades sin toalla. Y lo que voy a mover también son los hombros para generar un poco más de movilidad, de activación en el trapecio para que luego pueda relajar bien. Con las escápulas atrás, lo que haría sería elevar el hombro y dejarle bajar lentamente. Elevar el hombro y dejarle bajar lentamente. ¿Por qué digo con las escápulas atrás? Porque si me vengo aquí y muevo aquí, estoy consiguiendo más de lo mismo. Así que ya vamos buscando una correcta posición para buscar que se vaya quedando en el resto de los movimientos del día. Vamos a reforzar un poco esa gallinita, esa doble papada, esa última posición cervical en el suelo. Simplemente coloco la A y me vengo a hacer la doble papada para trabajar, para darle un poco más de fuerza por la fuerza de la gravedad que tenemos en esa posición a toda esta movilidad de llevar lo que es la doble papada, lo que es la barbilla abajo y atrás para posicionar correctamente todas esas vértebras cervicales. Esos serían los ejercicios de la fase intermedia. Ahora, ¿cuál sería la fase más importante? Para que esto no vuelva a pasar de forma recurrente, lo más importante sería la prevención, sería el mantenimiento,
si yo suelo tener problemas de cuello, tengo que tener en mi rutina semanal ciertos días, 2, 3, los que cada uno pueda y vea que mejor le caben en su rutina, tengo que tener unos ejercicios de mantenimiento para que eso no vuelva a pasar. ¿Cuál sería esa rutina? Pues vamos a por ella. Esto siempre para gente que ya no tiene dolores, que ya no está en esas fases más agudas, más de dolor, más como prevención. Vamos a hacer unas extensiones de la zona torácica, ahora sí, sobre el rodillo. Extiendo, inmovilizo. Toda esa musculatura. Me vengo ahí a extensión. Y voy generando esa movilidad hacia la otra dirección, hacia la dirección que nos interesa, que es la dirección de ir estirados. Vamos a hacer unas rotaciones también de esa zona. Me vendría aquí a la pared. Podría poner una pelota. Yo en este caso pongo un rodillo para no modificar esta posición, para no trampear yo solo. Pego un hombro y lo que quiero que hagáis es el arquero. Tira del arco y estira atrás. El arquero tira del arco con la escápula, tira del arco y rota atrás. De tal forma que todo esto esté rotando, esté abriendo, esté expandiendo. Otro de los ejercicios, con goma, juntaríamos escápulas atrás, pegados los codos al cuerpo, pegaríamos atrás y generaríamos esa apertura. Escápulas atrás, ahí, creciendo también desde el cuello. Vamos a más movilidad de cuello, ahora que hemos construido más toda esa zona torácica, esa zona de los hombros, que cuando está mal alineada ya provoca una mala alineación cervical. Lo que vamos a hacer es los ejercicios que hicimos en la fase anterior, pero ahora escápulas pegadas atrás, el palo un poco separado del cuerpo, y ahí voy a sacar esos ejercicios de movilidad. Abajo, crezco, crezco, crezco. Atrás, flexiones laterales, con cariño, rotaciones y movilidad de gallina. ¿Qué nos interesa de la gallina? No nos interesa tanto la parte en la que voy hacia adelante, porque ya es en la que estoy metido, sino esa doble papada, esa parte de aguantar un segundito atrás para darle potencia a esa movilidad. Y para terminar, le daríamos algo de fuerza a esos flexores profundos del cuello con una goma, aguantando la posición en la que me gustaría mantener mi cabeza. Relajo gallina y atrás. Aguanto unos segundos para hacer resistente a toda esa musculatura que me lleva hacia esa buena posición. Y estos serían los ejercicios de la fase de mantenimiento, esa rutina que os hablo de mantenimiento si tenéis problemas de cuello que podéis hacer incluso a diario. Vamos con un par de secciones más, una de hábitos saludables y una sobre nutrición. Hábitos saludables. Por ejemplo, yo tengo aquí mi móvil. Uno de los problemas es que estamos todo el día así con el móvil, cuando nadie nos enseñó a usar el móvil cuando salieron, ¿no? Y el móvil se debería usar más
de esta forma, algo así. Debería ser habitual que viéramos a gente manejando así sus móviles. Por desgracia, no es lo típico, pero igual te miran raro si vas así con el móvil todo el día, pero tú decides lo que prefieres, si que te miren raro o seguir teniendo el cuello como a veces lo tenemos. Y si te da vergüenza por la calle, pues, oye, en casa cojo el buen hábito de irlo haciendo. Ya verás que lo sigues haciendo en la calle sin ningún problema. Luego, las buenas posturas sentados. Cuando estoy sentado en el sofá es más difícil porque los sofás están hechos a propósito para que nos absorban ahí, para que nos colemos ahí abajo, ¿no? En superficies más duras es mucho más fácil mantener una buena postura. En superficies sin respaldo, en taburetes, por ejemplo, como se usaban antiguamente, es mucho más fácil no acomodarnos atrás en el respaldo y meternos en esas malas posturas. ¿Quiero decir que son malas las sillas? Sí, quiero decir que son malas las sillas, los sofás e incluso puede que los colchones de viscoelástica, porque todo lo que está pensado para la comodidad no tiene por qué estar pensado para la salud. Muchas veces es justo lo contrario. Entonces, algo lo más duro posible, sin respaldo, para obligarme a estar en esta posición. Ojo, me fatigaré al principio, hay músculos que no están acostumbrados a aguantarme esta postura, iré cambiando de postura, no pasa absolutamente nada, pero que no nos metamos horas y horas aquí. Vamos con lo que muchos estaréis pensando. Y en el trabajo, pues efectivamente, en el trabajo tendré que intentar escapar de eso lo máximo posible, tendré que olvidarme del respaldo, intentar irme delante, aunque luego me vaya un rato al respaldo a descansar, tendré que intentar irme delante, preferiblemente sillas que no sean de esas de ruedas que se mueven y entonces me impiden poder colocarme estable en esa posición. Los que trabajáis con ordenador, que seréis mucho, o no en el trabajo, sino simplemente en casa, que el monitor esté a la altura de la vista. Es como cuando hablábamos del móvil, que el monitor no esté aquí abajo ni esté con el portátil aquí abajo, etcétera. Cuando veo la tele debería pasar un poco lo mismo. Luego, si estamos mucho tiempo trabajando en el sofá, etcétera, salir de esas posturas de vez en cuando con lo que llamamos bostezos, generando algún bostezo para salir de esa posición y abrir atrás todas esas posiciones de cerrado, irlas abriendo cada media hora, cada una hora, hacer esos bostezos, darme un paseo, que además está recomendado y por ley ya en la mayoría de las empresas es obligatorio, darme un paseo, relajar la vista. Esos descansos visuales no vale solo con me voy a la máquina de vending o me muevo y me cojo el móvil y me pongo en el móvil. El descanso de la vista tiene que ver con los dos focos, uno corto y otro largo. Hay que mirar al horizonte. Tenemos que intentar mirar por una ventana y mirar lo más lejos posible, las nubes, lo que tengamos lo más lejos posible, ¿no? Es como cuando vamos a la playa y de repente todo se expande, todo es amplio y puedo mirar al horizonte. Eso es un buen descanso visual para la vista. Luego, deberíamos hacer ejercicio a menudo porque esto nos puede servir, este tipo de ejercicios específicos, pero toda la movilidad del cuerpo me va a venir bien para construir una buena posición y además el ejercicio segrega ciertas hormonas que hacen que yo esté más relajado, lo cual me lleva a que los músculos estén más relajados, lo cual me lleva luego también a que pueda descansar mejor, porque otro de los efectos del ejercicio es que mejora el descanso. Hablando del descanso, vamos al tema de almohadas, por ejemplo. No me sirve de nada que haga todo esto y luego por la noche duerma con un pedazo de almohada así gigante que me tiene el cuello así de lado, ¿no? Imaginaros que estoy tumbado hacia este lado, que me tiene el cuello así doblado y me levanto todas las mañanas fatal. O una muy pequeñita que me tiene el cuello doblado así, al revés. ¿Sí? Buenas posiciones para dormir aquí con una almohada, dependiendo de cada constitución, que consiga la mayor
rectitud en mi cuello, evitando esas inclinaciones. Y si suelo dormir boca arriba, una almohada más pequeñita para que no me vuelva a meter otra vez en esa posición de oficina, sino que pueda estar ahí con esa gallinita, con esa doble papada un poco mejor metida mientras duermo. Y otras de las recomendaciones de hábitos saludables es que nos dé el sol en la medida de lo posible, gracias a todos esos efectos beneficiosos, a esa vitamina D, nos va a propiciar un mejor descanso también la luz. Y luego, hablando de los beneficios del earthing, del contacto con la naturaleza, hay que intentar tener contacto con la naturaleza porque cada vez hay más investigaciones científicas a que apuntan que nuestros genes están acostumbrados a esa naturaleza y todo lo que pueden provocar esa flora en nosotros se está estudiando y cómo mejora nuestro estado de salud general. Ahora vamos a los últimos consejos de nutrición. En este sentido, no me quiero extender mucho, solo vamos a hablar de un factor, y es el factor inflamación o el factor antiinflamatorio. Vamos a evitar comidas inflamatorias o bebidas como son el azúcar, las harinas, como son el alcohol, por ejemplo, o como son los procesados. Y vamos a promover el consumo de más comida antiinflamatoria o bebida. En ese caso tenemos los vegetales, tenemos los frutos rojos, tenemos también los probióticos, por ejemplo, todos esos yogures, el chucrut, el kéfir, la kombucha, todas esas cosas que os recomiendo a menudo y que mejoran también ese factor inflamatorio. Luego tenemos el omega 3 también, como un potente antiinflamatorio, que lo podemos consumir en pescado azul, en mariscos, promover también el consumo de moluscos, etcétera. Y por último, la cúrcuma, que es una buena especia que debería estar siempre en nuestra cocina para promover ese estado antiinflamatorio o esas características, mejor dicho, antiinflamatorias que nos ayudarán en nuestra cocina a que también todo eso mejore, eso y muchísimas otras cosas. Y esto ha sido todo. Hemos hablado de muchísimas cosas. Espero que os sirvan. Este es un vídeo que tenéis ahí para que lo miréis siempre que os haga falta. Espero que os ayude y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.